Bueno, está Ricardo Rodríguez Silvero, queríamos consultarle algunas cosas sobre el tema salario, que es lo que se está discutiendo ahora. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, Mina, muchas gracias. Saludos a ustedes ahí, a la audiencia también. Gracias. Ricardo, este tema de la discusión sobre el salario mínimo, ¿verdad? Que ahora, al principio en realidad la discusión era cambiar esto de que cada vez que el Banco Central daba un índice de inflación del 10%, entonces daba pie a que se aumente el salario mínimo. La discusión, tengo entendido, y si vos sabes más, por favor, corregime, en un momento dado se discutía en esta comisión que se conformó que cada año, en junio, ponerle de cada año, se vea cuánto era el índice, la variación, digamos, del costo de vida. Si era 3, que se aumente 3, si era 1, si era 8. Pero ahora veo que hay en realidad dos propuestas. Una de los trabajadores, que se aumente cuando haya 5%, y la de los empleadores, que hablan de un 7%. Entonces quiere decir que ya no es más eso cada junio, sino que es cada vez que haya 5 o 7. ¿Cómo lo que es, Ricardo? En realidad hay varios borradores ya, Mina, y varias versiones. Así que mejor analizamos conceptualmente qué significan una y la otra, porque no sabemos cuál va a ser la versión que va a tener mayoría allí. Y eso es lo importante, pues, cuál tiene la mayoría. Mientras no sepamos cuál tiene la mayoría, lo que hay que decir es, toda discusión en torno al salario mínimo legal pasa por el Código Laboral, y mientras no se lo reforme, y no hay nada que hacer, hay que esperar a que se llegue al 10%. Cierto, este tema, qué bueno que haces hincapié en esto. El Código Laboral dice lo del 10%, no es un decreto presidencial ni nada, ¿verdad? No, es una ley de la nación. Exacto. Entonces se necesita otra ley de la nación, y para que se llegue a un consenso, así como están las cosas, en un proyecto unificado, y faltan todavía varias horas de discusión y varias gotas gordas que transpirar. Claro. Aparte de eso, Mina, el enfoque sigue siendo parcialista y distorsionante, porque el salario mínimo legal es percibido solamente por el 70% de la población económicamente activa. El 30% no llega al salario mínimo legal. Hay un montón de gente que incluso gana menos de 1.500.000, muchos están ganando solo 1.000.000. Es decir, el grado de informalidad en la contratación empresarial, que a veces no es escrita, sino solo verbal, es enorme. Y aparte de eso, el 20% de la población ocupada tiene subocupación, es decir, no trabajan 8 horas diarias, ni 6 días semanales, ni 4 semanas al mes, ni 12 meses al año, sino que hay gente que trabaja parcialmente y está percibiendo mucho menos. Si uno hace la proporción, está también percibiendo mucho menos el salario mínimo en términos proporcionales. Es decir, si trabajase la mitad, tendría que estar ganando como 900.000 guaraníes, pero está ganando solamente la mitad de la mitad otra vez. Es decir, mucha gente está percibiendo menos del salario mínimo, y aparte de eso, los desempleados no tienen ningún trabajo y no tienen ningún ingreso, y eso ya supone el 6% de la población económicamente activa. La pregunta clave, Mina, en estas cuestiones es: ¿quiénes representan a los desempleados, a los subempleados y a los que están percibiendo mucho menos que el salario mínimo legal? Y la respuesta es contundente y lacerante: nadie los representa. Claro. O sea que... yo una vez dije, yo lo que voy a hacer es así como se conforma el sindicato de trabajadores de tal. Voy a conformar por el sindicato de los desocupados y subocupados de este país. Voy a ser mayoría seguro, ¿verdad? Seguro, sí, claro, y sin considerar la gente que vive en la miseria, que es así, que no sabe lo que es el mercado de trabajo, ni lo que es un puesto de trabajo. Esa gente tiene preocupaciones para comer diariamente, no sabe lo que va a comer mañana. O sea, ahí es elementalísimo: come o mueres, más o menos. Y son 700.000 personas en esa situación, o sea, nada menos que el 10% de la población total del país, si es que no llueve, porque si hay inundaciones ya sube a 800.000. En otras palabras, está tan mal manejada la cuestión del salario mínimo legal que realmente uno siente vergüenza ajena. Y eso que tampoco hemos mencionado todavía, la obsolescencia del índice de precios al consumidor del Banco Central, que no solamente no está actualizado, sino que cubre solamente el departamento central. O sea, no proporciona ninguna información sobre la gente que vive en el resto del país, a la que se impone el criterio
de la inflación establecida por el Banco Central. La gente que vive en los departamentos pobres como Concepción, San Pedro, Caguazú, Cazapá, que son los más pobres del país, pero también aquellos otros departamentos que no son tan pobres, tienen índices de inflación reales que son inferiores a los establecidos por el impuesto, quiero decir, por el índice de precio del consumidor del Banco Central. Entonces, ¿cuándo vamos a despertarnos de ese letargo que dura ya toda la vida? Ahora, que solamente el IPC es lo que vale, pero resulta que no cubre todo el país, y lo poco que cubre tampoco está actualizado. Claro, entonces, ¿en qué quedamos? Y otra cosa que te pregunto, cuando al principio se discutía que sea automático, o sea, en el sentido de que cada junio, ¿cuánto es? 3, bueno, ¿cuánto es? Tan, o sea que siempre va a haber aumento de sueldo. Eso no podría crear una espiral inflacionaria, Ricardo, en el sentido que, porque, ¿qué suele pasar, digamos, cuando se llega al 10, obviamente tarda más tiempo para llegar, entonces cada espacio de tiempo más largo hay aumento salarial, pero cada vez que hay aumento salarial hay un remarcaje de precio. ¿Por qué? Porque obviamente en la fábrica de huevos, ¿verdad?, como tiene 50 empleados, hubo aumento salarial que hace traslada nomás a su costo, a su venta, no sé cómo se llama, el precio del producto, ese costo adicional de aumento salarial. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el huevo en el mercado, digamos. Entonces, imagina, yo te pregunto, porque una de las ventajas que tenemos en nuestro país en relación a la región, que nosotros nunca tuvimos una espiral inflacionaria así, ¡wow!, que tu plata a la tarde vale menos que al otro día, etcétera, etcétera. O sea, nunca nos sucedió, que yo me acuerde, digo, mientras en las últimas décadas. Imagínate, Mina, que para todo este año, o sea, por los 12 meses, vamos a llegar, parece, solo a 4,5%. Sí. O sea, los niveles de inflación en este país son bajos, pero eso tiene relación solo a la capital y sus alrededores. Si vamos a hablar de la inflación en Cazapá, es mucho menos. Claro, bueno, pero eso es bueno, o sea, eso es excelente para mí, por lo menos, ¿verdad? No sé vos si esto es bueno. Para mí eso es excelente. No, entonces lo que tenemos que hacer entonces, Mina, es, por Dios, cubrir todo el país en el cálculo, y no estar siempre esperando que el Banco Central haga cosas que no las está haciendo bien, porque el IPC actualmente está totalmente desactualizado y cubre solamente una parte del país. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el sector privado no se ha puesto todavía la camiseta para calcular por sí mismo el costo de vida por departamento? Y no hablo solamente de los empresarios, hablo también de los sindicatos, ¿verdad? En otros países hay 3, 4 o 5 índices de precio al consumidor calculados por cada sector. Entonces uno puede llegar a una información más veraz porque compara una estadística con otra. Y si uno vive en Cazapá, entonces toma los datos de Cazapá, no los de Asunción, ¿verdad? Claro. Es decir, estamos tan elementales en esas cosas que realmente parecemos cavernarios. O sea, un tema entonces, una de las vías que hay que corregir es el índice de precio al consumidor, el IPC, que sea también por regiones y que sea hecho no solo uno, sino que 2 o 3, digamos, ¿verdad? O 4. Claro. Eso es uno. Pero lo segundo, el mecanismo de aumento. Vamos a suponer que tengamos estos índices, que es lo primero, obviamente, que tenemos que corregir. Tenemos buenos índices, digamos. Ahí que lo aplicamos así cada 10, cada 7, cada año, cada 1%. ¿Qué sería lo correcto para que no desate problemas en el sentido que yo te digo de inflación, y en el sentido que vos decías también al principio, que hay un porcentaje altísimo de gente que no es asalariada, digamos? Y si vamos a hablar de la población trabajadora privilegiada, que es la que gana un salario mínimo o más, y claro que es justo que a ellos se les actualiza anualmente la pérdida de poder adquisitivo, pero esa es apenas una partecita de la realidad. ¿Y qué hacemos entonces? Acá lo grave es que no se están creando puestos de trabajo también para mano de obra no calificada, porque ese tipo de mano de obra, la analfabeta, la que no tiene ninguna capacitación, la que nunca fue a la escuela, esa es la gente desempleada y la gente que está en la miseria. Pero resulta que hay tanto trabajo que hacer que son elementales, el tipo de tareas.
a las que hago referencia, que no necesitan ninguna calificación de la mano de obra. Me refiero a obras viales sencillas, como abrir, por ejemplo, el bosque para la comunidad campesina que vive detrás del bosque, para darle acceso hasta el camino de tierra. Sí. Eso se hace a machetazo limpio, no hace falta ninguna calificación. Y resulta que hay un montón de trabajo por hacer y se puede financiar también ese tipo de obras, ¿verdad? Y una vez llegado al camino de tierra, para que no se inunde cada vez que llueve, hay que construir zanjas para que corra más rápidamente el agua. Y una vez que se ha hecho eso, y hay que empedrar ese camino de tierra y hay que poner cunetas de ladrillos o de cemento también para que circule rápido el agua, y una vez que se ha hecho eso hay que poner cemento en toda la carretera o hay que asfaltar toda la carretera para que los campesinos puedan llegar con sus productos a todos los mercados. Y no es solamente una cuestión de obras viales, mira, las viviendas, el país sufre de viviendas pero impresionante, y después las escuelas que se caen hasta el techo sobre los alumnos. Es decir, hay tantas